3 meses en la escuela del Espíritu. 9ª semana, 4º día. Lea Hechos capítulo 19, versículo 11 al 16 y dice: Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los pañales o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Veamos. En el versículo 11 se nos cuenta de los milagros que estaban teniendo lugar en Éfeso y cómo venían las gentes para ser sanadas. Algunas personas hasta llevaban a los enfermos algunos de los vestidos de Pablo que Pablo había usado, y con eso se sanaban. Pero sucedió lo que siempre sucede en tales casos, que hubo quien quiso imitar a Pablo y aprovecharse de lo que había visto. Estas personas pretendían echar demonios como Pablo, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Entre estos se encontraban 7 hermanos, hijos de un sacerdote de nombre Esceva, que fueron a donde alguien que tenía un espíritu maligno y trataron de echar el demonio usando esa fórmula. Pero el espíritu maligno se burló de ellos diciendo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Capítulo 19, versículo 15. Y acto seguido el enfermo saltó sobre ellos y les dio una buena paliza. Juzguemos. Lo que vemos en el texto es la tragedia de 7 personajes que tratan de enfrentarse al poder del maligno cubriéndose con el nombre de Jesucristo. Quieren reclamar el poder de Jesucristo sobre el demonio, pero no su poder sobre sus propias vidas. Es por ello que su actitud resulta ridícula e impotente, al punto de que el demonio se burla de ellos y les humilla. Pero no debemos apresurarnos demasiado a burlarnos nosotros también, pues lo que ellos hicieron es lo que muchas veces pretendemos hacer. Cuando nos viene algún problema o cuando queremos enfrentarnos a algún problema en la comunidad, apelamos al poder del Señor, pidiéndole que intervenga y que haga el milagro. Pero no estamos dispuestos a permitirle que intervenga en nuestras vidas y que haga en ellas lo que Él requiere o desee. La primera diferencia entre Pablo y estos falsos exorcistas es que Pablo no habla de Jesús de oídas o a la distancia, sino que cuando dice el Señor Jesús, está diciendo también mi Señor Jesús. En contraste, los 7 hijos de Esceva no reclaman sobre sí mismos el poder de Jesús, ese mismo poder que quieren ahora aplicarle al demonio. Es por esto que resultan ridículos e impotentes. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando queremos aplicarle el poder de Jesús al resto del mundo o algún problema particular en nuestras vidas, pero no estamos dispuestos a reconocer ese poder en nuestra vida. Pero hay más. El demonio dice que reconoce a Jesús y a Pablo, pero no a los 7 exorcistas. ¿Por qué? Porque tanto Jesús como Pablo se han enfrentado repetidamente al poder del mal. Jesús no vivió al margen del mal, sin conocerlo ni sufrirlo. Al contrario, se enfrentó a la tentación en el desierto, donde quiera que vio maldad o injusticia, la combatió. Y por fin en la cruz se enfrentó directamente a los más terribles poderes del mal. Y Pablo siguió su ejemplo. En los pasajes que hemos estudiado, le hemos visto azotado, encarcelado y apedrado hasta el punto que le tuvieron por muerto. Jesús y Pablo se han enfrentado a los poderes del mal y han vencido, y por eso el mal les reconoce. Esto es importantísimo,
pues a veces pensamos que si somos cristianos, el mal no nos tocará. Lo contrario es cierto. Si verdaderamente somos discípulos del Señor, de la cruz, nos enfrentaremos activamente al mal. El mal nos reconocerá. El mal lanzará contra nosotros sus más temibles armas. El mal nos hará sufrir, pero saldremos vencedores. Y esto es lo que hará que el mal nos reconozca y no nos diga como aquellos exorcistas: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Es precisamente por esto que muchas veces los cristianos y la iglesia no tenemos todo el poder que deberíamos tener para derrotar al mal. Queremos derrotar al mal a la distancia, de igual modo que queremos reclamar a Jesús como Señor, pero mantenerle a la distancia. Y entonces nos sorprendemos de que el mal se burla de nosotros o no nos hace caso. Nos quejamos, por ejemplo, de la violencia y las drogas que tanto sufrimiento traen a nuestras barriadas. Pero, ¿qué hacemos al respecto? Nuestras denominaciones hacen declaraciones sobre la violencia y las drogas. Nuestras iglesias locales dicen que están contra la violencia y las drogas. En nuestros sermones decimos que la violencia es mala y que las drogas destruyen al ser humano y a la comunidad. Pero, ¿dónde y cuándo nos enfrentamos verdaderamente y voluntariamente a la violencia y a las drogas? Queremos que el poder de Jesús resuelva el problema, pero ¿cómo se enfrentaría Jesús al problema? ¿Cómo querrá Jesús que nos enfrentemos al problema? Actuemos. Oremos. Dios y Señor nuestro, quien en Jesús nos has dado el poder para vencer sobre el mal y hasta sobre la muerte, danos la fe para de tal modo seguir a Jesús y darle el señorío sobre nuestras vidas y sobre nuestra iglesia. Que podamos también experimentar su poder sobre todo el mal que nos acecha. Por Jesús. Amén.